Muy buenos días, el tema de hoy es a la mesa. Vamos al libro de 2 Samuel 9, 1 al 7. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. A la mesa. Impactante esta historia del hijo de Jonatán. Precisamente era en los tiempos en los cuales eran perseguidos ellos, pero cómo encuentran a al rey Saúl, lo encuentran sus enemigos para matarlo, pero aún así él pidió a un criado que pasaba que mismo le traspasara su espada. Encontramos aquí la palabra cómo este hijo de Jonatán, del hijo del rey Saúl, como él, cuando tenía la edad de 5 años, su criada, por salir corriendo con el niño, lo llevaba alzado y se le cayó y quedó lisiado de la cintura para abajo. Y como ella lo crió así al niño, al hijo de Jonatán, o sea, al nieto del rey Saúl. Pero hoy el tema es a la mesa. Mire todo lo que vivió este joven, este niño, que cómo él vivió esa situación en la cual tuvo que vivir circunstancias adversas, situaciones difíciles, ya que es una historia en la vida de David, el rey, que nos hace entender el atributo de que Jesús es nuestra mesa y lo que significa esto para nosotros, ya que aquí el paralelo significa que el rey David es Jesús, en el cual a usted y a mí nos invita a la mesa, a comer a la mesa. No éramos invitados a la mesa, no éramos del pueblo de Dios en el cual pudiéramos sentarnos a la mesa del rey, pero como la misericordia del Señor viene y nos cobija a usted y a mí, por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí de la forma más cruel y violenta, que fue a través de la cruz del Calvario, para que usted y yo tengamos acceso a la mesa, podernos sentar con el Rey de Gloria a la mesa, ya que aquí hace semejanza que Jesús es como si David fuera Jesucristo, ya que es Mefiboset, es figura de cada uno de nosotros. Pero sin Jesús, espiritualmente estaremos lisiados de los pies, porque sin Jesús no tenemos a dónde ir, ya que no hay camino, ni dirección, ni orientación donde podemos ir, ya que cuando estábamos sin Jesús hacíamos lo que queríamos, andábamos en nuestros delitos y pecados, como habla la palabra de Dios, andábamos en nuestras concupiscencias, en nuestros deseos de la carne, en los deseos pecaminosos, en la inmoralidad, en el pecado. Pero cuando venimos a conocer de Jesús y entendemos el propósito, el llamado de Dios, en el cual Él nos llamó y tuvimos redención a través de la cruz del Calvario, podemos sentarnos a la mesa y podemos sentarnos a comer con el Rey de Gloria. Entonces ya no andaremos lisiados como andaba Mefiboset. Mefiboset era un joven que andaba lisiado, pero él dependía de otras personas. Usted y yo dependíamos de otros, dependíamos del pecado, dependíamos de la anarquía, dependíamos de la rebelión, dependíamos de la iniquidad, dependíamos de la mentira, dependíamos de la infidelidad, dependíamos de la traición, dependíamos de la soberbia, dependíamos de un amo, y ese amo era el pecado, en el cual nos tenía subyugados y en el cual nos trasteaba, nos llevaba para un lado y para otro, porque veníamos lisiados, y esos lisiados eran los que andábamos en la inmoralidad y no estábamos con el Señor. Algo similar como sucedía con Mefiboset. Y es porque precisamente cuando el rey David lo manda a llamar, si había alguien que hubiera de la familia desde el rey Saúl, y cuando le hablan del hijo de Jonatán, automáticamente lo manda a llamar y le explica que estaría a la mesa, ya que cuando encontramos acá en la palabra, encontramos que no podemos ir a donde nos conviene sin Jesús, ya que nosotros estábamos como lisiados, y Lodebar significa tierra estéril, tierra seca, tierra árida, no apta para que usted y yo podamos pastorear ni encontrar tierra fértil o próspera. Y Mefiboset quiere decir
el que espera, el que vive en vergüenza, ya que este hombre vivía en vergüenza. Usted y yo vivíamos en vergüenza. ¿Por qué? Porque el enemigo nos tenía atados y nos llevaba a la inmoralidad. Muchos decían, allá va el vicioso, el drogadicto, el fornicario, el idólatra, el religioso, el mentiroso, el vago, el engañador, el traicionero. ¿Cómo nos llamaban a usted y a mí en el mundo? ¿Cómo nos tildaba el enemigo? ¿Cómo nos tenía subyugados? Pero aún así nos tenía también viviendo en situaciones adversas. Mire que Mefiboset vivía en Lodebar, y Lodebar era una tierra donde nadie quería ir, era un lugar donde nadie quería estar. ¿Por qué? Porque allá no se vivía en paz, ni alegría, ni en gozo, sino en miseria, en ruina, en esterilidad, en oprobio. Hay veces usted y yo andamos en esos sitios como Lodebar, lo que significa Lodebar. Pero esta historia de Mefiboset era hijo de Jonatán. Al morir su padre y su abuelo Saúl en la batalla, su nodriza lo toma en sus brazos y al querer huirse le cae el niño, el cual quedando lisiado de la cintura hacia abajo, este niño en el cual se refugiaba en la casa era un niño que tenía todos los lujos, todo lo que le podían ofrecer, porque la semejanza de Mefiboset con cada uno de nosotros es que estaba destinado a gobernar, que él iba a gobernar de pronto algún día en el trono del rey, porque era hijo de Jonatán, era hijo o nieto del rey Saúl, quien era a su vez hijo del gran rey Saúl que gobernó el pueblo de Israel. Pero como aún el enemigo se ensañó con él, con Mefiboset, que lo dejó lisiado y lo llevó a un lugar de oprobio, un lugar que nadie quería vivir o estar en ese lugar. No sé usted de dónde el Señor lo sacó, no sé si el Señor lo sacó de Lodebar, del vicio, de la drogadicción, de la prostitución, de la pornografía, de la infidelidad, de la traición, del engaño, de la mentira. Este era Lodebar, donde el enemigo nos tenía doblegados y subyugados. Pero el Señor hoy nos viene a traer una palabra a la mesa, ya que este hombre estaba acostumbrado, sus primeros sueños, sus primeros años eran todos lujos dignos de un hijo del príncipe heredero que era Mefiboset, y de pronto de la noche a la mañana todo se le convierte prácticamente en un oasis, en un siniestro, en oscuridad. Esa oscuridad en la cual el enemigo lo doblegó. Yo no sé usted en qué situación vivía antes de conocer del Señor y cómo el enemigo viene y lo lleva a precisamente a doblegar su voluntad a la mentira y al pecado. El Señor quiere hoy que usted y yo nos sentemos a la mesa, que ya no es tiempo de que andemos en Lodebar, ya no es tiempo de que vivamos en Lodebar, pero tampoco de que vivamos rodeados de ese tipo de personas que viven o vivían en Lodebar, personas drogadictas, personas de amargura, de resentimiento, de odio, de rechazo, de abandono. Es tiempo de entrar y sentarnos a la mesa del Rey, donde encontramos todo lo que el Señor tiene servido para usted y para mí, una mesa en la cual encontramos conquista, encontramos victoria, encontramos sanidad, encontramos santidad, encontramos redención, encontramos restitución, encontramos paz, encontramos amor, encontramos gozo, encontramos salvación. La salvación que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero cómo aparece el rey David de un momento a otro, y el rey aquí es figura de Jesús, aquí en el cual el rey David viene a representar al Señor Jesús, y él lo rescata a Mefiboset, le dice: tú comerás siempre a mi mesa. Hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo a usted y a mí, si realmente ya no estamos viviendo ni viviremos en Lodebar, si ya no viviremos o no estamos viviendo más en el oprobio, en la amargura ni en el pecado, el Señor nos llama hoy que podemos sentarnos a su mesa. Pero queremos que usted y yo entremos a sentarnos a la mesa, pero que también nos apoderemos de esta palabra, que ya no estamos más en oprobio. Ya que el rey de repente llega a Mefiboset en silla de ruedas y empujado con un siervo, el rey lo invita a la mesa, a sentarse a la mesa del rey. ¿Usted se imagina cuando llegó Mefiboset a sentarse a la mesa del rey David y con todos sus invitados que siempre se sentaban a la mesa? ¿Y quién es? Pero no lo alcanzarían a ver, que estaba lisiado, que estaba en una silla de ruedas. ¿Cómo sería cuando ya después lo ven salir? Pero ¿quién es? ¿Quién lo invitó a la mesa? ¿Por qué se sentó a la mesa? Muchos pensarán: ¿y quién es? ¿Por qué ha cambiado? ¿Por qué ya no vive en oprobio? Ya no vive en Lodebar, ya no vive en la pobreza, en la miseria, en la amargura, en el resentimiento. ¿Cómo se ve de cambiado? ¿Cómo se ve de transformado? Ya su rostro se ve diferente, y es Jesús el que ha hecho el cambio en la cena, en el nombre de Jesús.